Sean bendecidos por el Señor. Amén. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos e intimidamos con la presencia del Altísimo. Entremos confiados en la instancia superior, tú y yo. Entremos al son de cánticos, de alabanza, de adoración. Que el Pentecostés de la Iglesia naciente, en el fundamento de los apóstoles y de la Santísima Virgen María, hoy se reproduzca en nosotros, tú y yo. El Espíritu de Dios también descendiendo en forma de lenguas de fuego sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Concéntrate profundamente en el Espíritu de Dios. Sopla. Danos hoy tu Espíritu, Señor. Danos hoy tu Espíritu, Dios mío, mi Rey. Danos hoy tu Espíritu Santo de los santos. Dios bendito y soberano. Danos el Pentecostés personal que te hemos suplicado desde que entramos en la vigilia pascual. Hemos orado, hemos ayunado, hemos velado, hemos contemplado y hoy reclamamos nuestro Pentecostés personal. Espíritu de Dios, sopla, 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 aliento de vida, derrámate, 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 Espíritu de Dios. Sumérgenos en el misterio de la encarnación. Espíritu de Dios, que el Logos, que la fuerza del misterio nos abarque de afuera hacia adentro y nos sitúe en la zarza que arde y no se apaga. Espíritu de Dios, sitúanos en la fuerza, en el poder, en la luz radiante, en la luz que enceguece para abrir el alma. Espíritu de Dios, sopla, aliento de vida, sopla, Espíritu de Dios, sopla, sopla. Despierta lo que esté dormido. Embriaga, Espíritu de Dios. Da el vino bueno. Da el vino bueno, Espíritu de Dios. El vino que prolonga la fiesta. El vino que prolonga la gracia. Espíritu de Dios, sopla. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu de Dios y ora conmigo en contemplación. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. La palabra de Dios se hizo carne. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Desde el misterio de la encarnación, la presencia de Dios se derrame abundantemente en nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Quédate, Espíritu de Dios. No nos retires el frescor, la unción, el aceite, la fuerza de vida que procede de ti. Espíritu de Dios, da oídos a tu palabra. Espíritu de Dios, fluye, abre los canales del alma. Espíritu de Dios, despierta lo que esté dormido. Espíritu de Dios, activa hoy todo nuestro ser para que esté atento y despierto en todo instante de esta vigilia que ofrecemos por nuestra propia santidad, por nuestro propio Pentecostés personal. Hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, la gloria y su poder en esta noche se derrama. Tengamos la firme convicción que no en vano vamos a vivir esta vigilia. Y la abrimos con esta conferencia titulada Los 7 Pentecostés del Evangelio del Espíritu Santo. Quizás estés muy familiarizado con el Pentecostés de la Iglesia. Y hoy en la Iglesia Universal se ha leído Hechos de los Apóstoles 2, 1, 14. Y todos hemos escuchado en todos los días de Pentecostés esta fiesta. Pero resulta que esta fiesta tiene 6 momentos de prolongación o de proyección dentro del texto de Hechos de los Apóstoles. Y de ahí que haya titulado esta conferencia Los 7 Pentecostés del Evangelio de Hechos de los Apóstoles.
y se preguntarán, ¿y cuál es el evangelio de Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es el evangelio del Espíritu Santo? El libro de Hechos de los Apóstoles del evangelista Lucas es también titulado por muchos estudiosos de la Sagrada Escritura como el acto del Espíritu Santo, como el Evangelio del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a darnos paso a uno por uno. El primer Pentecostés lo he titulado el Pentecostés fundante. El Pentecostés fundante es el que reciben en la instancia alta, en el mismo aposento en el que el Señor tomó la cena con sus discípulos. Allí mismo estaban los apóstoles reunidos con la Santísima Virgen María y con muchos más que habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de las cosechas. Así relata el libro, pues habían personas de regiones como partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y todos los que narran el texto y el asombro que provocaba la fuerza del Espíritu Santo fundante es que todos hablaban en nuevas lenguas. No crean que son las lenguas de las que hablan en ocasiones dentro del ambiente de la renovación carismática. La lengua que dicen algunos que era un tarareo, que no entendían nada. No. Las lenguas de las que habla el texto son las lenguas nativas de estas regiones. Así como si nosotros estuviésemos aquí y hubiesen ingleses, franceses, alemanes, italianos, portugueses, en fin, y sin nosotros conocer o hablar estas lenguas, ellos las hablaban. Las lenguas de las naciones, que hacía alusión que el Pentecostés fundante llevaría el Evangelio al confín del mundo, y que la lengua no sería un limitante para introducir el Evangelio al corazón del hombre, porque el Espíritu de Dios daría el don de la chonlebrí, el don de la lengua de sabiduría en la lengua nativa de todos los pueblos. ¡Qué belleza, hermanos! ¡Qué fuerza la del Espíritu, que toma el centro neural del lenguaje y le hace a la lengua pronunciar fonemas en todas las lenguas y hablar la palabra de Dios, porque dice el texto que todos hablaban de una forma maravillosa de las cosas de Dios. Bendito Dios, en el primer Pentecostés, como lo he llamado, el Pentecostés fundante, el que funda todos los otros Pentecostés. El Pentecostés de la Génesis, de la fuerza del Espíritu que da la confirmación al corazón de los apóstoles. Y todo esto fundado gracias a la obediencia.
El maestro, antes de partir, les dio las recomendaciones y los discípulos las habían conservado, guardado en su corazón. No se aparten de Jerusalén, porque allí recibirán la promesa del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban reunidos creyendo en que el Maestro les había dicho que iban a recibir el poder de lo alto. Creyeron. Y ahí viene ese binomio de virtudes que son inseparables. Se obedece, pero si se cree. Si no crees, la obediencia es estéril, la obediencia es infecunda, la obediencia no tiene eficacia en el corazón del ser humano. Es un binomio inseparable. Obedezco, pero si creo en que puede acontecer la obediencia. La obediencia es el camino que sumerge en la fe para ver que las montañas se mueven, para ver que lo estéril da frutos, para ver que los enfermos se sanan, para ver que de la nada todo se puede crear. Pues, ¿dónde está el fundamento bíblico del primer Pentecostés? En Hechos de los Apóstoles 2:1-14. Ahí se narra todo el acontecimiento. Ahí se narra toda la manifestación. Ahí se narra todas las formas en que el Espíritu se manifestó y creó en el corazón de los discípulos el hombre nuevo, nacido de lo alto, armado con la unción y el poder de lo alto para entrar a guerrearse la salvación de las almas con la fuerza y el poder de lo alto que habían recibido del Maestro. Segundo Pentecostés. El segundo Pentecostés lo he titulado Pentecostés de exaltación y gratitud. Este Pentecostés acontece dentro del contexto en el que se encuentra Pedro y Juan encarcelados, y el Espíritu de Dios envía un ángel que los saque y los lleve al lugar donde estaban los discípulos orando para que fueran liberados, para que fueran sacados de la prisión. Y cuando llegan, cuentan la experiencia, cómo el Espíritu de Dios los sacó, cómo el Espíritu de Dios abrió puertas, cómo el Espíritu de Dios caminó con ellos hasta la reja donde le abrieron la puerta. Y estaba Pedro dando ese testimonio con esa fuerza y esa unción y esa gratitud al Dios eterno. Lo exaltaba y lo adoraba cuando todos experimentaron que tronó fuertemente el piso, el techo, y tembló, y se llenaron del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando se exalta, se adora, se glorifica a Dios, el Espíritu de Dios se derrama. Y para que experimentemos que Él es vivo y es real, hace sonar, hace tronar, hace temblar. Porque a veces no creemos y decimos, eso se lo está inventando. Para que haya confirmación de que Él está ahí, vivo y real. Medito permanentemente
en la vida espiritual de las personas que acompaño y sigo con mi oración y formo con tesón, con ahínco para que salgan y alcancen la fuerza del Espíritu Santo. Y he concluido que todo se hace como al revés. Lo primero que uno debería aprender es a exaltar, a adorar, a glorificar a Dios. Pero resulta que lo primero que se le enseña es a ser rezandero. Y el rezandero no abre el cielo, porque el rezandero es un mecanicista de oraciones aprendidas, de oraciones que se dicen sin sentido. Y por eso, cuando vienen al centro terapéutico, se les dice, damos un salto de ser seres rezanderos a seres espirituales. El ser espiritual exalta, adora y glorifica a Dios en espíritu y en verdad, y abre el cielo y hace que el fuego de lo alto descienda con poder y haga tronar todo el recinto donde están, y todos al unísono queden llenos del Espíritu Santo y de la fuerza poderosa de lo alto. Hermanos, vivir en el Espíritu es moverse en el fuego, en el poder y en el gozo del Espíritu. Y no hay quien lo detenga, porque es una promesa. El Espíritu dice, el Señor nos dijo, el Espíritu le dará palabras, le dará convicción, le dará todo lo que necesitas para vivir en la fuerza y en la luz y en la claridad del mismo Dios que lo habita. Porque es una promesa. El que crea y guarde las palabras, vendré con mi Padre y moraré allí dentro. Y Él derrama el Espíritu para que more en nosotros. La experiencia de vida en el Espíritu empieza con la alabanza, la adoración y la exaltación. Y se recibe ese gozo que hace que se estremezca todo el ser externo y interno y entre en una fuerza espiritual llena de luz y de paz que lo lleva a la postración, a la contemplación en espíritu y en verdad. A veces decimos voy a contemplar y comienzo a repetir y a repetir para entrar en el espíritu, para entrar en la contemplación, para entrar en la adoración. Tercer Pentecostés. Este tercer Pentecostés, un paréntesis, olvidaba darles la cita bíblica del segundo Pentecostés, Hechos 4, 23, 31. Ustedes ya al estudiar esta última conferencia que cierra el ciclo de formación para recibir la promesa del Espíritu Santo, ya van estudiando en su Biblia las citas de los 7 Pentecostés. Tercer Pentecostés, el Pentecostés por la escucha y la unidad. Este Pentecostés es una fuerza espiritual potente que se derrama en fuerza, en luz, en actividad. El texto describe que el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, el diácono Felipe, el que fue escogido en oración
cuando los apóstoles se sintieron tan cargados de actividad y de trabajo y dijeron, necesitamos a unos que nos ayuden porque estamos solos y estamos descuidando la palabra y la oración. Y ahí entre ellos nombraron al diácono Felipe. Y este diácono Felipe salió un hombre potente, un leño seco que prendió fuego y donde hablaba se derramaba el Espíritu Santo. Y estaba predicando la palabra el diácono Felipe. Cuando todos los que estaban con él los escuchaban muy atentos y estaban unidos en una fuerza espiritual. Por eso a veces acostumbramos en los grupos de oración, únanse de a 4, únanse de a 7 y vamos a invocar el Espíritu Santo. Estaban atentos, escuchaban atentos y estaban unidos entre ellos. Cuando Felipe explicaba el Evangelio de Jesucristo, experimentaron todos los que estaban en este recinto que llegó el fuego de lo alto y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 8:4-8. Pero este hombre tenía un poder tan fuerte, tan maravilloso, tan ungido, tan prodigioso, que en ese momento, mientras hablaba de las maravillas del Señor, de la forma en que Él va entrando al corazón del ser humano, se sanaban. Los que tenían posesiones demoníacas se liberaban. Eso era un cenáculo profundo, una fuerza espiritual que cobijaba a todos y que todos entraban en el poder y en la gracia de Dios. Hago un pequeño paréntesis, hermanos. Me han vuelto a mandar el mensaje que tengo cargado el Facebook y me van a sacar nuevamente. Faber, si nos está escuchando, por favor, siga descargando porque nos van a sacar otra vez. Hermanos, y continuamos con la ayuda del Espíritu de Dios que nos va a permitir vivir esta vigilia y hacer esta vigilia. En el Pentecostés, por escucha y unidad, se da allí ese Pentecostés que cobija a todos y llena a todos en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Cuarto Pentecostés. El cuarto Pentecostés lo he denominado el Pentecostés de conversión. Y este Pentecostés de conversión se da en la metanoia, en la transformación de la mente, de la razón y del corazón. Y eso le sucede al famoso y gran rabino Pablo. Estaba de camino a Damasco para perseguir a los cristianos y matarlos y llevarlos a la cárcel. Y en el camino se le apareció el resucitado y lo llenó de Espíritu Santo y lo llevó a su propia conversión profunda. Y allí acontece el Pentecostés personal de conversión en Pablo. Es un Pentecostés precioso que él mismo da como testimonio y como fuerza espiritual de su propia vivencia, de su propia fenomenología espiritual, y lo cuenta ostentosamente.
para convencer que ese Pentecostés personal en él transformó su vida y que puede transformar la vida de todos los que como él sean elegidos para la salvación. Todos hemos escuchado el relato de la conversión de Pablo. Ahí en meditación profunda trata de organizar esas ideas que recuerdas que se encuentran en Hechos 9, 1, 33. ¿Qué recuerdas de ese camino de Damasco en el que el Espíritu del resucitado le dio el Pentecostés personal a Pablo? Pregúntate por un instante. Y en esa meditación que has hecho acerca de la conversión de Pablo, donde recibe el Espíritu del resucitado, que le entrega su Pentecostés personal, ocasionando en él una metanoia, una transformación. Y esa transformación se la hace experimentar, dándole la conciencia de que su razón, su justificación, de que su forma de ser legista, de que su forma de ser cargado de leyes y preceptos, lo tenían ciego. Y el Espíritu de Dios necesita discípulos de ojos abiertos. Y es a eso que obedece que 3 días permaneció ciego. Y el mismo Espíritu de Dios lo levanta de allí y le muestra el camino de su ungido, la mediación humana. Siempre necesitamos la mediación humana. Y hay Ananías de Dios, que entra a participar del proceso metanoico de Pablo hasta levantarlo y convertirlo en el discípulo de ojos abiertos, de mente transformada y de corazón de Dios, para llevar a los gentiles también a la conversión, también a la gloria de Dios. El Pentecostés personal nos hace discípulos de ojos abiertos, de mente transformada y de corazón convincente, por la congruencia que se establece entre la experiencia que lo transformó y la experiencia fenomenológica que se va dando para entregar el mensaje. Ese es el 4º Pentecostés del Evangelio del Espíritu Santo. 5º Pentecostés. Este es un Pentecostés precioso porque es el que más yo predico y el que más enseño. Es el Pentecostés de confirmación, no de la confirmación sacramental, de la confirmación que el Espíritu de Dios me da a mí, mi Pentecostés, y me lo confirma con otro. Es decir, otra persona también lo experimentó, también lo sintió. Pero es en el contexto en el que se da, es que Pedro está orando. Y en ese momento, Pedro
experimenta que un ángel le indica que debe de ir a un tal Cornelio que está necesitado de conocer y experimentar el Evangelio de Jesucristo. Y resulta que Cornelio también tuvo una visión en el que un hombre llegaba a su casa a hablarle de Jesús el resucitado. Y es así como el Espíritu de Dios los une. Y entre ellos dos se confirma la experiencia mística que han tenido en visión. Y cuando se confirma esa experiencia, entonces Cornelio reúne a todos los suyos conocidos de su pueblo. Y allí Pedro, cuando está predicando, se da el derramamiento del Espíritu Santo y ahí acontece el quinto Pentecostés. ¡Qué hermosura, hermanos! El Pentecostés de confirmación. El místico se une al místico y los dos atraen la fuerza de lo alto y se derrama el Pentecostés que necesitan los otros. A veces necesitamos conectar los cables entre varios para acercar el Pentecostés que se necesita. Siempre esto, ¿cómo lo explico? A veces vienen y me dicen, es que yo estoy sintiendo en mi corazón que debo de hacer tal y tal cosa. Entonces, acostumbro a decirles, espera que Dios te lo confirme. Espera que Dios te lo confirme. Espera que Dios te dé otros signos, te dé otras formas para que tú puedas hacer una lectura realmente contundente para que no te vayas a equivocar. Imagínate que eso que vivió Pedro o Cornelio no hubiese sido confirmado en el misticismo de los dos, en la experiencia del misterio. No se había derramado el Espíritu, no se había entregado el Espíritu. Bendito Dios, que todo lo hace perfecto. Sexto Pentecostés. El sexto Pentecostés lo he llamado el Pentecostés por el bautismo sacramental. Este lo escuchamos esta semana que acabó de pasar el lunes. Y en este Pentecostés que es tan precioso, está Pablo bautizando y anunciando y hablando, pero hace un gran interrogante que hoy a ti y a mí nos puede sonar aquí dentro en el corazón. ¿Han escuchado hablar del Espíritu Santo? Le pregunta a los efesios. Y ellos se quedan mirando a Pablo y dicen, nadie nos ha dicho que existe ese Señor Espíritu Santo. Y de ahí ha salido la gran frase, el Espíritu Santo, el gran desconocido. El Espíritu Santo, el gran desconocido. Y entonces Pablo empieza a decirles, ¿qué bautismo han recibido ustedes? Y les dice, el de Juan. Y enseguida él los evangeliza y le dice, pero es que el bautismo que nos enseña el Señor Jesucristo es el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Y está hablándoles la catequesis sobre el bautismo sacramental. Ya este sí es bautismo sacramental, el bautismo que recibimos.
cuando se derrama el Espíritu Santo, y dice el relato que habían como 12 y quedaron llenos del Espíritu Santo. Saltaban, gozaban, se alegraban en Dios, lo alababan y lo exaltaban por las maravillas que sentían en el corazón. El Espíritu de Dios vivo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este texto lo encontramos Hechos 19, 1, 17. Para que oremos y experimentemos la gracia y el fuego del Espíritu de Dios. Entre más leemos y conocemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos va tomando y hace que la guardemos. Y al guardarla, la misma palabra se va convirtiendo en Pentecostés para nuestra alma. Séptimo Pentecostés. ¿De qué le habla el número 7? ¿Qué está diciendo? Que Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, trae el Pentecostés completo, perfecto, pleno, concluso. Que todo el que quiera vivir su Pentecostés personal debe meterse el libro de Hechos de los Apóstoles en la mente y el corazón. Es un libro fascinante, es un libro que tú entras y lees y no quisiese parar de leer y ver los prodigios que va obrando el Espíritu de Dios en la iglesia naciente que se mueve en puro fuego y poder, en pura gracia, el Espíritu de Dios. Séptimo Pentecostés, lo he llamado el Pentecostés por imposición de manos. Es el Pentecostés que se transmite de un corazón pentecostudo, de un corazón cargado de Pentecostés, cargado de Espíritu Santo, que ora por otro y le transmite el Espíritu Santo y el otro también recibe su Pentecostés. Hechos 8, 17. Este también es un evento del diácono Felipe. Oró, impuso las manos y se llenaban de Espíritu Santo. Hermanos, para igualmente llenar al otro del Espíritu Santo por la imposición de manos, se necesita tener fe, que esa persona que está orando por ti tiene la fuerza del Espíritu y que tú tienes un corazón abierto para recibirlo. Esto era tan hermoso y tan fascinante que inclusive dentro del contexto de este capítulo dice que había un tal Simón, que era el famoso Simón el mago, y que él hacía cosas ahí como mago y enloquecía al otro y lo enredaba y parecía que usaba el vestidito verde y todas estas cosas. En fin, y se quedó asombrado el mago y cuando él terminó de orar y veía que se llenaban de Espíritu Santo, que hablaban en lenguas, que saltaban, que glorificaban a Dios, se liberaban y se sanaban, se acercó y le dijo a los apóstoles: ¿cuánto querés que yo te dé para que tú me transmitas a mí ese poder para yo hacer lo mismo? Y ahí tomó la palabra Pedro y lo exhortó fuertemente y lo mandó como lo mandaron a él cuando no tenía el poder de lo alto, y el maestro le dijo: detrás de mí, Satanás, porque estás hablando como hombre y no como Dios. A eso es que se le llama simonía,
porque Simón el mago quería adquirir el poder de Dios para lucrarse económicamente. Ahí está el nacimiento de aquellos que con la palabra de Dios y las gracias de Dios se lucran económicamente. A esas personas que muchos de ustedes han ido y que les imponen manos, les sacan espíritus y hacen esto y lo otro, y ustedes les dicen, sí, pero tienes que darme tanto, consígname aquí, hágame esto. Y yo he hecho la aclaración, muchas personas a mí me han dicho, ¿y por qué cobra? Es que yo a usted no le cobro. Simplemente, como cualquier profesional, hace lo que tiene que hacer dentro de su profesionalismo, y si tú acudes al médico, a él le pagas, al odontólogo, a él le pagas, al ingeniero, al que sea, tú le pagas. Que Dios me haya querido adornar majestuosamente, maravillosamente, y lo digo con humildad, mi profesión, queriéndome integrar en su palabra, en su unción y en su gracia, es otra cosa, es un regalo. Y por eso en mi perfil he colocado profesional con unción, y ¿qué más? Otra palabrita que escribí, se me escapa, en su servicio. Hermanos, los que son como Simón son aquellos que se quieren ganar a través del vestidito verde la vida sin esfuerzo. Y San Pablo dice muy claro que el que no trabaje, que no coma. Y le dice a su discípulo cuando lo envía de regreso, después de la embarcación, cuando vaya a Roma, dígales que no me he comido nada de ellos, que antes he trabajado para mi propio sustento y para todos los que están conmigo. Pues eso yo a veces lo medito de Pablo. Las hermanas de vida fraterna viven aquí por todo el trabajo, lo que me exijo académicamente, lo que me exijo en montar los seminarios, en llegar a ustedes, en atender los pacientes, en hacer esto, para mi sustento y para el de ellas. El trabajo que Dios me ha calificado, que Dios me ha aprobado, porque si Él no me lo hubiera aprobado, no hubiese quien escuchase a Lucy. Él me lo aprobó, Él me lo confirmó por muchos seres humanos, por ustedes. Y doy firme fe que he recibido también la gracia de mi Pentecostés hace más de 21 años. Y ese Pentecostés se renueva en esta fiesta, se renueva en este momento. Y cuando leo Hechos de los Apóstoles y paso mis ojos y me encuentro en este año, descubrí estos 7 Pentecostés. Y dije, y voy a montar la enseñanza de Pentecostés con los 7 Pentecostés de Hechos de los Apóstoles. Quiero dejarles ya para concluir las citas ordenaditas para que lean los 7 Pentecostés y con el tuyo sería el octavo, para que tú lo narres y lo cuentes. Mi Pentecostés personal. Hechos, primer Pentecostés, Hechos 2, 1, 14. Segundo Pentecostés, Hechos 4, 23, 31.
Tercer Pentecostés, Hechos 8, 4, 8. Cuarto Pentecostés, Hechos 9, 1, 33. Quinto Pentecostés, Hechos 10, 44, 45. Sexto Pentecostés, Hechos 19, 1, 7. Séptimo Pentecostés, Hechos 8, 17, 19. Ahí están las 7 citas de los 7 Pentecostés, con los cuales hemos hoy formado toda esta experiencia de fe, toda esta experiencia de unción, de renovación en el Espíritu. Nunca me cansaré de hablar del Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios hizo en mí. Recuerdo cuando empecé en la corriente de gracia de la renovación en un encuentro carismático en el San José Palermo, en el Colegio San José de aquí del poblado, que me encontré con un sacerdote de la renovación maravilloso y me confesaba y le decía yo: Padre, yo fui religiosa de la presentación y me retiré, y le conté mi relato por esto y que ustedes lo saben. Bueno, y lo cuento porque los demás que me van a escuchar no lo saben. Y me retiré teniendo convicción de mi consagración virginal al Dios altísimo y glorioso, de mi entrega y de mi servicio. Pero tenía necesidad mi alma de más. Y ahí donde estaba no había ese más que mi alma necesitaba. Y el Espíritu de Dios me dio confirmación de que con su gracia y su poder podía salir de ahí y no me iba a perder, ni me iba a extraviar, ni mi rodilla iba a vacilar, ni mi pie iba a caminar por caminos extraviados. Y me fue llevando a donde yo quería entrar, a ese más. Y ahí en ese más fue cuando entré en la renovación en el Espíritu. Y este padre me escuchaba y me dijo: yo voy para México. Ya quizás no nos volvamos a ver, y evidentemente no nos hemos vuelto a ver. Y me dijo: pero yo siento en mi espíritu que el Espíritu de Dios te sacó de allá porque no te quería ver una mujer reseca espiritual. Esas palabras nunca se me han perdido de mi memoria. Y Él te va a hacer una líder en el Espíritu. Esas son unas palabras proféticas, porque en ese tiempo yo era una muchachita que había empezado a enfrentarme a la vida sola y a saber qué es entrar en el mundo después de haber salido de un convento, y a defenderme en el mundo, como dice el Señor, sin estar en el mundo, sin dejarme contaminar del mundo, y crecer en el Espíritu, y crecer en la gracia. Pues benditas sean esas palabras sacerdotales que hoy evoco y recuerdo de mi confesión, porque me siento renovada en el Espíritu desde que tuve mi Pentecostés personal. Y la gracia de Dios me la ha ido confirmando y la he ido viviendo en fidelidad, porque este Pentecostés hay que renovarlo todos los días en oración de gratitud, exaltación y adoración. Y ahí ese Pentecostés se renueva en la fuerza del Espíritu de Dios.
Y este Pentecostés se renueva con la vida sacramental. Y este Pentecostés se renueva en la lectura de la palabra. Y este Pentecostés se renueva en la práctica de las obras de caridad y en el buen comportamiento y en la exigencia, en el crecimiento de la virtud. Porque no hay que entristecer al Espíritu Santo. Hay que hacer que el Espíritu permanezca en nosotros, encendiendo fuego y poder que cada día fluye y fluye y fluye como una fuente de gracia. Así como se lo dijo el Señor a la mujer samaritana, una fuente que emana, que salta a la eternidad. Hermanos, pues con estos 7 Pentecostés les dejo la motivación para que en esta noche, con ese que esté más familiarizado, más conectado con ese Pentecostés, hoy entre en relación con el Espíritu de Dios y también usted y yo renovemos nuestro Pentecostés personal o tengamos la primera experiencia de entrar en esta gracia santa. Oremos para concluir nuestra formación que cierra el ciclo de preparación a la venida del Espíritu Santo. Dios Padre eterno, que al degustar hoy tu palabra y tu gracia, tu luz y tu verdad, todo tu amor se renueve en nosotros. Toda tu gracia acontezca hoy en nuestro corazón. Si es tu voluntad, Padre bueno, haz lo que hacías con los primeros discípulos que incursionaron el camino de la construcción de tu iglesia, la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Mientras Pedro predicaba, Felipe predicaba, Pablo predicaba, se derramaba el Espíritu Santo y todos quedaban llenos del Espíritu Santo. Llénanos hoy, llénanos hoy. Danos la llenura, danos la gracia de salir de ese estado de parálisis, de tullidez, de mudez, de ceguera. Todo lo que nos ha impedido que tu presencia llegue a nosotros. Ven Espíritu de Dios y confirma en nosotros la experiencia que estamos viviendo en esta noche. Ven Espíritu Santo de Dios y sigue actuando con tu gracia, con tu luz en nuestros corazones. Ven Santo Espíritu de Dios, te necesitamos. Levanta tus manos y alaba, adora y glorifica. Exalta y da las gracias a Dios. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
que la presencia del Espíritu de Dios que queda ahí en su palabra. Yo te invito que lleves tus manos a tu alma y te abraces a las frases, a las expresiones que quedaron de esta conferencia, los 7 Pentecostés del Evangelio del Espíritu Santo. Esas palabras que hoy queman allí dentro irán abriendo camino a tu alma para recibir tu Pentecostés o renovar tu Pentecostés en esta noche. Tómalos, Espíritu de Dios, a través del poder de la palabra, y da tu fuerza, y da tu luz, y da tu unción en este momento. Y yo, Padre eterno, por la gracia de mi bautismo y por mi consagración virginal a ti en tu servicio, en el nombre de Jesucristo los bendigo para que reciban el poder de lo alto. En la divinidad de la Santísima Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él permanezca en ti a lo largo de esta noche. Como dice la Santísima Virgen María, gracias por haber aceptado mi llamado.